Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el tema del deterioro de valor en general y nos meteremos un poco en el tema del deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales y también en el deterioro de valor de existencias. Bueno, aquí os explico que la cuenta de deterioro de valor se utiliza cuando la empresa tiene conocimiento de una posible pérdida que pueda afectar a un elemento de su patrimonio. Se trata de la aplicación del principio de prudencia y contabilizamos la pérdida tan pronto como sea conocida, ¿vale? Entonces, es muy normal que en las empresas las cosas, así en general que tenemos, se deterioren y ante ello existe una pérdida de valor. Entonces nosotros aplicando el principio de prudencia contabilizaremos la pérdida. Ahora lo que tenemos que ver es cómo se contabiliza esa pérdida. Es importante apuntar que los deterioros de valor son cuentas acreedoras. Y cuando se tiene conocimiento de una pérdida o de una posible pérdida, se tiene que contabilizar el deterioro de valor siguiendo el principio de prudencia y para ello se utiliza una cuenta del subgrupo 69. ¿Vale? Veis aquí que es una cuenta de gasto, la 69. Y si tenemos que revertir dicha situación, que ahora veremos un ejemplo, se utilizará la cuenta 79. ¿Vale? Pues entonces veremos las cuentas 6-9 para meter esa pérdida y la 7-9 para revertirla. ¿Vale? Entonces, lo primero es saber qué cuentas intervienen en el deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. Y aquí tenemos la cuenta 436, clientes de dudoso cobro, la cuenta 490, que es la cuenta propia del deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. La cuenta 650, si vemos que aunque el cliente sea dudoso, 436, no vamos a cobrar nada, aquello que no cobremos irá directamente a las 650. Y luego tenemos dos cuentas que antes hemos comentado, la 694, que es la cuenta para pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales, y la 794 sería la reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales, ¿vale? Entonces, en un año nosotros contabilizaríamos una pérdida. Si al año siguiente esa pérdida cambia, utilizaríamos la 794 para revertir la situación anterior, ¿vale? Lo veremos por medio de ejemplos. Y, muy importante, y de esto tenéis sobrada cuenta de ejercicios, tenéis un montón de ejercicios ya resueltos que os he colgado en la parte de recursos, y hay dos métodos para poder contabilizar esta situación, ¿vale? Tenemos el método individualizado y el método global, ¿vale? Ahora veremos entonces el método individual, el método global, y veremos cómo se contabilizan el deterioro de valor de las existencias y veremos un pequeño ejemplo. Bueno, entonces, si tenemos que contabilizar el deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales, acordaros que tenemos dos métodos, el individualizado y el global. Si utilizamos el individual, ¿vale? Tendremos que seguir estos dos pasos. Por una parte, tenemos que considerar aquel cliente que nosotros, siguiendo el principio de prudencia, creamos que no nos va a pagar. Tendríamos que pasarlo, ya veis, con esto pasamos a la cuenta 436, clientes de dudoso cobro. ¿Vale? Imaginaos que tenemos una factura pendiente de cobro, pero nosotros, siguiendo el principio de prudencia, tenemos la certeza de que no vamos a cobrarla. Entonces la 430 se convertiría en la 436, clientes de dudoso cobro, ¿vale? Es esta que tenéis aquí. Entonces, una vez que hayamos decidido que no vamos a cobrar, por ejemplo, esos 1.000 euros, y ya vemos que vamos a utilizar la cuenta 436, esto
tendremos que llevarlo al deterioro y del deterioro a pérdidas, ¿vale? Entonces pondríamos un asiento con estas dos nuevas cuentas. ¿Vale? Entonces, ¿qué situación qué puede pasar a final de año o de ahí a un par de meses? Bueno, pues el cliente nos pague la totalidad de la deuda, por lo cual tendríamos que revertir esta cuenta, ya no sería cliente de dudoso cobro porque nos ha pagado, ¿vale? O puede ser que no nos pague la integridad, ¿vale? O puede ser, que suele pasar a veces, que nos pague una parte, que nos pague, por ejemplo, la mitad, ¿vale? Entonces la mitad la recuperaríamos y la otra mitad no la recuperaríamos, ¿vale? Por ejemplo, aquí, veis, el ejemplo que os he puesto. Se cobra parte de la deuda y se da por perdida el resto de la deuda. Ante esto, tenemos que volver a contabilizar y tenemos que volver a poner bien estos asientos que lo único que hacen es poner que del cliente no creemos que vayamos a cobrar nada, ¿vale? Entonces, la cuenta que está en uso es esta, la cuenta de dudoso cobro. Nosotros, siguiendo el principio de prudencia, hemos contabilizado que 1.000 euros no vamos a cobrar y aquí, por ejemplo, vamos a poner que 500 euros hemos cobrado y 500 no, ¿vale? Esto ya es cuando ya es definitivo, o sea, definitivamente, de esos 1.000, 500 vamos a cobrar y 500 no vamos a cobrar, ¿vale? Lo que cobremos lo cobraremos por banco y lo que no cobremos, aunque sea la integridad de la cuantía, lo metemos en la cuenta 650, ¿vale? Esta cuenta de aquí, como veréis, es la que utilizamos para, os lo voy a poner en rojo, para contabilizar las pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales, es decir, la parte que no se cobra, ¿vale? Y entonces, ahora ya, ¿qué nos quedaría? Pues tenemos que revertir. ¿Qué tenemos que revertir? Pues aquello que hemos recuperado. ¿Cuánto hemos recuperado? 500 euros. Entonces, ¿veis de aquí que hemos puesto 490 a las 694? Hemos llevado a pérdidas 1.000 euros. Pero de esos 1.000 hemos cobrado 500, entonces hay que revertir, a eso sería revertir, ¿vale? Y para revertir una cuenta de pérdidas o de gastos, llevamos a una cuenta de ingresos o beneficios, ¿vale? Entonces, en este caso, tendríamos que decir que esos 500 no son realmente un gasto, sino que los hemos recuperado, ¿vale? Entonces, de esos 1.000 que no pensábamos cobrar, 500 hemos cobrado y 500 hemos metido en la cuenta 650 pérdidas por deterioro de créditos comerciales, ¿vale? Pero cuidado, porque aquí arriba habíamos puesto que 1.000 euros los hemos llevado a pérdidas, porque no íbamos a cobrarlos, ¿vale? Entonces, de esta parte, lo que hemos cobrado tendremos que revertirlo, ¿vale? Esa es la reversión, ¿vale? Y luego, ahora vamos a ver el sistema global, que es parecido a este. Entonces, en el método global, ¿en qué consiste el método global? Bueno, pues el método global consiste en calcular al final del ejercicio, ¿vale? Esto se hace una vez, el anterior, el individual, se hace cada vez que nosotros, por prudencia, pensemos que no vamos a cobrar una factura, ¿vale? El global se hace al final del ejercicio y al final del ejercicio se hace una estimación global de riesgo de fallidos existentes en los saldos de clientes y deudores, ¿vale? Entonces, al final del ejercicio, esto es igual un poquito más cómodo, miramos cuáles saldos de clientes y deudores por prudencia pensamos que no vamos a cobrar y los metemos todos o hacemos, si queréis, un solo asiento, ¿vale? Entonces, en ese asiento utilizaremos aquella cantidad que pensemos que no vamos a recuperar, la ponemos en pérdidas. Por ejemplo, imaginaros de todos los clientes y deudores que tenemos, que calculamos que 20.000 euros no vamos a cobrar. Entonces, esos 20.000 llevaríamos a pérdidas y estas serían las cuentas, o sea, sería el asiento que tendríamos que hacer, ¿vale? 694 pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales
20.000 euros y a la 490, deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales, otros 20.000 euros. ¿Vale? ¿Y qué pasa al año siguiente? Bueno, pues al año siguiente tenemos que ver si realmente esos 20.000 son los que efectivamente no hemos cobrado. ¿Vale? Imaginaros que de esos 20.000, el siguiente año hemos cobrado o hemos recuperado 5.000 euros. ¿Vale? Entonces, no sería suficiente con dejarlo así. Al año siguiente tendríamos que revertir esos 5.000 euros. ¿Vale? Y lo mismo si al año siguiente las pérdidas por deterioro son de una cuantía diferente. ¿Vale? No os compliquéis ahora mismo, si esto os parece un poquito difícil de entender, se suele dar en contabilidad de primero, en PIAC se suele dar este tema, pero es más para que os quedéis con las cuentas que intervienen y cómo se contabilizan. ¿Vale? De esto tenéis un montón de ejercicios, vuelvo a repetiros, en la parte de recursos. Bueno, entonces ahora vamos a ver también qué pasa, porque el deterioro de valor no solo ocurre en los créditos por operaciones comerciales, también ocurre en las existencias, ¿vale? Entonces, en el tema de las existencias, lo mismo, ¿cuándo tenemos un deterioro de valor de las existencias? Bueno, pues cuando el valor neto realizable de la existencia sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción. Se efectuarán las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? ¿Esto qué nos quiere decir esta primera parte de aquí? Bueno, pues que si nosotros hemos comprado a un precio, ¿vale? Pero luego si hemos comprado a un precio que es superior a su venta, vale. Cuando el valor neto realizable, es decir, el valor que se pueda vender esa asistencia, es inferior al precio al que se ha comprado o al que hemos producido, se tienen o se deberán efectuar las oportunas correcciones valorativas y se reconocerán como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? En el caso de las materias primas y otras materias consumibles, pues estas que tenemos aquí, que pueden ser mercaderías, materias primas, aprovisionamientos, productos en curso, semiterminados, etc. En el proceso de producción no se realizará corrección valorativa, siempre que se espere que los productos terminados a los que se incorporen sean vendidos por encima del coste. ¿Vale? Lo importante es que no se hace si se van a vender por encima del coste. Cuando procede a realizar corrección valorativa, el precio de reposición de las materias primas y otras materias consumibles puede ser la mejor medida disponible de su valor neto realizable. Valor neto realizable siempre es al precio al que se puede vender en el mercado. Y luego, también muy importante, que si las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias hubiesen dejado de existir, el importe de la corrección será objeto de reversión, reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis lo que tiene que ocurrir para que se pueda realmente contabilizar un deterioro, ¿vale? Si el deterioro cambia, entonces haríamos como hemos hecho aquí por ejemplo, en la de dudoso cobros, tendríamos que hacer también una reversión, ¿vale? Porque en todo momento estamos hablando aquí de deterioros de valores transitorios, ¿vale? No son permanentes, entonces pueden cambiar, ¿vale? Bueno, estas serían las cuentas estas serían las cuentas que tenemos que utilizar, ¿vale? Y aquí importante marcar las 693, también del grupo 69 y 79, las 693 y 793, 693, pérdidas por deterioro de existencias, y 793, reversión del deterioro de existencias, ¿vale? Entonces vamos a ver con esto un ejemplo y
aquí tenéis cómo haríamos, ¿vale? Contabilizamos el deterioro de valor del presente ejercicio, utilizaremos la cuenta 693 y lo llevamos a la 390, deterioro de valor de mercaderías, y cerramos el deterioro de valor del ejercicio anterior, ¿vale? Si hay una reversión, al año siguiente lo revertiríamos, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo para que lo tengamos un poquito más. Bueno, este sería el ejercicio, ¿vale? El día 1 de enero del 2020, en el asiento de apertura de una empresa figura la cuenta de mercaderías con un importe de 1.200 euros. Entonces tendríamos la cuenta 300 con 1.200 euros. Y en la cuenta 390 tendríamos un deterioro del valor de mercaderías por 400 euros. Eso sería al principio del año, a 1 de enero del 2020. Al final del ejercicio, a 31 de diciembre del 2020, las mercaderías, la cuenta 300, en el almacén son 10.000 unidades a 60 céntimos la unidad y, sin embargo, el valor razonable, es decir, lo que valdría en el mercado de las asistencias finales es de 51 euros la unidad. Entonces vemos aquí que el valor razonable es menor. Entonces aquí tenemos existencias iniciales al 1 de enero, 1.200. Deterioro del valor de las existencias iniciales, 400 euros. Y precio de adquisición de las existencias, 6.000 euros. Y el valor razonable, 5.500 euros. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos que hacer varios asientos. Primero, al cierre de las existencias iniciales, ¿vale? Hacemos el asiento de regularización de mercaderías, la 610 a la 300, ¿vale? Al cierre del valor del ejercicio anterior, tenemos aquí la 390, deterioro de valor de las mercaderías, y 793, reversión de deterioro de mercaderías, 900 euros, ¿vale? En la apertura de las existencias finales, 14.000 euros en mercaderías y la variación de existencia de mercaderías por 14.000 euros. Y aquí ya contabilizaríamos el deterioro que tenemos en este ejercicio. Entonces esto ya lo pondríamos en la cuenta 693. Este año tendríamos unas pérdidas de 2.000 euros. ¿Vale? Bueno, este Excel, con todos los ejercicios y con todas las cuentas y con el ejemplo, os lo voy a colgar en la parte de recursos. Lo tendréis ahí disponibles. Y como siempre, os recomiendo que una vez miréis esto, también miréis los ejercicios resueltos y la información que tenéis en la parte de recursos, ¿vale? A medida que vais haciendo los ejercicios, os van a ir saliendo todas aquellas cosas que yo os he comentado, sobre todo en los vídeos y en la parte de recursos, ¿vale? Y entonces, tranquilamente, podéis preguntar e intentaremos resolver las dudas entre todos, ¿vale? Un saludo y hasta la próxima.